Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. En el desarrollo de la serie Haced frutos dignos de arrepentimiento, cuando el día inmediatamente anterior estábamos o terminábamos mejor con la reflexión que Mateo 22:37 allí el Señor Jesucristo nos demanda de cómo es la forma que Dios pide que le amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Fíjate bien cómo es que son las cosas con Dios. Con Dios es todo, no una parte, ni siquiera la mayoría. Ponle sentido a esto, por favor. Ni siquiera la mayoría. Porque podrías pensar, es que yo estoy dedicado a Dios, estoy dedicada a Dios. ¿Y qué significa estar dedicado a Dios? ¿Qué crees tú que para Dios significa que tú estés bien, pero bien entregado y entregada a Él? Significa es con todo, absolutamente con todo. Y sencillamente el Espíritu Santo te lo hace entender, te lo confirma realmente. Soy un convencido de eso porque es que el Espíritu Santo es vivo, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces el Espíritu Santo le habla y mucho más al cristiano, porque así lo hizo con Cristo y así fue como Él llevó la obra perfecta que Dios le demandó a su Hijo. La obra perfecta la terminó precisamente en la cruz. Señor, consumado es. Todo lo hecho, todo ha sido teletestai, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Así mismo es que el Espíritu Santo también nos habla a nosotros y con ese hablar, el propósito es que nosotros entendamos en qué momento nos está hablando, cuándo nos está hablando y de qué forma, con respecto ¿a qué? A correctivos, con respecto a conductas, ¿cierto? Y en ese orden de ideas es cuando yo tengo que observar, yo tengo que aprender a ser muy sincero conmigo mismo y por supuesto con Dios naturalmente. Y es, yo sí estoy entregado o entregada a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. ¿Te das cuenta? Es con toda. Allí no hay ni la más mínima posibilidad, absolutamente ni la más mínima posibilidad de que una milésima, yo no sé qué, de grado, de números, de centímetros, no sé de qué, simplemente lo digo para hacerme entender, de que se pueda albergar que sí se puede, que Dios permite que le desobedezcamos, por supuesto, ¿cierto? O como acá lo está diciendo, mira que no, dice que es con todo absolutamente. Así era que terminábamos y hoy vamos a continuar con un punto también muy importante y no menos que los anteriores y por supuesto no es más que los que van a seguir, sino que es muy importante, por supuesto. Por ejemplo, este tema es muy complejo y te lo digo desde mi punto de vista como pastor y como cristiano, ¿cierto? Como persona pastor, como persona cristiana, hijo, hija de Dios, hijo, ¿cierto? Los frutos que siempre son el resultado de un verdadero arrepentimiento. Ponle sentido. Los frutos siempre son el resultado de un verdadero arrepentimiento. ¿De cuál arrepentimiento? Ese que en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Ahí está. Los frutos, bendito sea el Señor.
por sus frutos los conoceréis. Los frutos están en Gálatas 5, 22, 23. Los frutos son aquellos también que en determinadas partes de la Biblia, y también alguna vez te lo he tratado, te lo he dicho, y está relacionado perfectamente, sin temor a equivocarme, lo puedo decir, sin temor a equivocarme, con las buenas obras. Es decir, hay buenas obras en donde está el fruto, ¿cierto? El fruto del verdadero arrepentimiento. Si no, pues por supuesto que no hay en absoluto. Entonces, ese es el tema. Hoy vamos a mirar este puntico y vamos a seguir analizando entonces realmente cosas tan interesantes que nos van a ayudar muchísimo. Antes quiero continuar con unas frases que realmente nos ponen a pensar y a reflexionar. Quiero decirte que el arrepentimiento es una emoción poderosa que nos confronta con nuestras acciones pasadas. Mira hasta dónde más podemos, seguimos ampliando más y más conceptos con respecto al arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Al arrepentimiento bíblico, ¿cierto? Entonces en acciones pasadas, y que nos impulsa a reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado. Ahora, las frases que vienen a continuación nos deben llevar hacia allá, ¿cierto? Son frasecitas muy puntuales, pero que si les prestas muchísima atención, que acuerdas, es toda tu atención, es decir, así pide Dios que tú le prestes atención a Él, así pide Dios que tus sentidos estén todos dirigidos a Él, así como todo el corazón, como toda la mente, como toda el alma, así, es así de sencillo, no es más, es así como Dios nos demanda, nos exige. ¿Cómo lo quieres recibir? ¿Cómo lo quieres entender? Ya eso es tuyo. Y si no de pronto no estás de acuerdo, es porque hay conflictos con respecto a las enseñanzas que Dios está dando en su palabra, que no son de ahora, sino que son de siempre, ¿cierto? El verdadero arrepentimiento es cesar del pecado. Mira, cesar del pecado. Es decir, no cometer dos veces el mismo error, porque si no, entonces no estás cesando. Hasta allá tenemos que ir considerando todos estos conceptos. El verdadero arrepentimiento siempre implica una reforma, es decir, un cambio. El arrepentimiento proviene del corazón. Mira qué interesante. No de las emociones, porque muchos, por eso te lo he dicho, muchos emotivamente se arrepintieron, pero no pasó nada en ellos. Siguen igualmente, absolutamente iguales. No pasa nada. Todo es allá el corazón. Recuerda, dame, hijo mío, tu corazón, y vean tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Qué interesante, ¿cierto? El arrepentimiento es el cambio también del alma. Es decir, cuando proviene del corazón, entonces el alma también sufre. Cuando te digo que sufre, es decir que experimenta ese cambio también. Cuando hay un corazón convertido, fruto de un verdadero arrepentimiento, entonces eso se evidencia en un cambio en el alma también. Eso es lo que te quiero decir con respecto a esta frase. Nunca prometas algo de lo que no te quieres arrepentir. Nunca prometas, porque si tú sabes que no quieres cambiar, entonces más bien es que te quedes callado y no prometas nada. La Biblia lo enseña. Es lo mejor que puedes hacer. Ahora, recuerda que no es para que lo tengas como un estilo de vida, todo lo contrario. El que tú no quieras prometer algo porque no quieras cambiar, es lo que te tiene que dar a pensar, hombre, ¿y cuándo pues? ¿Hasta cuándo yo tengo que estar pensando lo mismo y haciendo lo mismo, que no me comprometo porque no quiero cambiar? Es que tiene que llegar un día en que tengas que pensar, en que tengas que entender que necesitas un cambio. Porque es que el arrepentimiento implica eso, un cambio de corazón realmente, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de lenguaje, un cambio de la forma de vivir. Estas cosas no son para echarlas en saco roto, bajo ninguna circunstancia. Nunca es tarde para volver a la buena senda. Arrepentirse implica cambiar de actitud y de pensamiento. Mira qué interesante. Nunca te arrepientas de hacer el bien, jamás, jamás. Continúa. Síguelo. El bien de acuerdo a Dios. Solo hago esa salvedad.
el bien de acuerdo a Dios, el bien de acuerdo a la Biblia, no el bien que tú piensas, no el bien que tú quieras, porque allí seguramente muchas veces has hecho bien, pero no lo has hecho en la verdad de Dios, de lo que como Dios lo demanda. Dios nos enseñó cómo es que tenemos que hacer nosotros el bien. Y quieres que te lo recuerde de una manera tan sencilla, a través del Señor Jesucristo. Así es como Él demuestra que se debe hacer el bien. Ahora es que, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar? ¿Vas a seguir pensando lo mismo o no? Esa es tu decisión. La decisión de Dios fue hacernos el bien. Y si no, acuérdate de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo tengo pensamientos buenos, o sea, de bien y no de mal. ¿Y qué más que nos lo demostró a través del Señor Jesucristo, hombre? No podemos pensar que le vamos a exigir más a Dios, porque es que realmente ya pasaríamos a un estado y a una posición de ser descarados, de ser conchudos, de ser irracionales, o sea, y de pronto más de lo que se supone que no tenemos que ser. Nunca te arrepientas de hacer el bien de acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Ponle mucha atención a esto. Doy gracias al Señor por el gran principio del arrepentimiento y del perdón. Claro que hay que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a ser mejores personas. Aunque soy imperfecto o imperfecta, sé reconocer cuando cometo errores. Eso es fundamental. Mira, eso te lo he dicho en muchas otras palabras diferentes y es igual. Si tú no aceptas que cometes errores, tú entonces, como te lo decía en estos días, entonces, si tú no crees que cometes errores, ay, Dios bendito, eres igual a Dios. Eres igual a Dios. Y acuérdate lo que hizo Luzbel, quiso igualarse a Dios. Quiso ser igual como Dios. Y eso no es difícil, es que eso es imposible realmente. Entonces, nunca pienses que es que tú no te equivocas. Tú te equivocas. Lo que tienes que es aprender a reconocer esos errores que cometes. Porque entre más digas que no, es porque estás muy grave sinceramente. Entonces, esto es importante, ¿cierto? Vamos a considerar los frutos que siempre son el resultado entonces del arrepentimiento bíblico, auténtico y genuino, que es realmente ese fruto digno de arrepentimiento. Recordemos que Juan el Bautista nos advirtió a nosotros, es decir, a los oyentes de esa época, pero la palabra nos es clara todavía. ¿Por qué? Porque es la misma ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios no envejece bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué nos decía? Recuerda que dijo él en Mateo 3:8, ¿cómo se llama esta serie? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista lo advirtió muchísimo. Asimismo el apóstol Pablo, mira qué interesante esto, le dijo al rey Agripa que su mensaje a los judíos y a los gentiles era que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabes dónde puedes encontrar este tema? En el libro de los Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26:20. Ahí te das cuenta y lee todo el contexto para que entiendas la historia de cómo era que el apóstol Pablo estaba siendo juzgado y por qué. Y él dijo, mira, rey Agripa, por esto es que me están condenando a mí. Por esto. Es así de sencillo, no es más. ¿Y cómo es posible que por predicar el evangelio del arrepentimiento, de las buenas obras, del convertirse al Señor, pues mediante la obra del Espíritu Santo, así como la hizo en el Señor Jesucristo, también en nosotros, cómo es posible que por eso lo llevaran entonces a un juzgado, ¿cierto? Pero es que esas cosas no tenemos que ponerle mucho moñito al tema. Si lo hicieron con el Señor Jesucristo, porque por eso fue que también Él murió, por decirles la verdad, no por otra cosa, entonces no lo iban a hacer con el apóstol Pablo. Y seguro que también con nosotros, seguro que también, pero ahí nosotros tenemos que estar muy bien preparados, tenemos que estar muy bien entendidos en la palabra de Dios. ¿Sabes para qué? Para poder avanzar en ese conocimiento maravilloso. Entonces este primer punto que te quiero enseñar sobre los frutos que siempre son el resultado de un verdadero arrepentimiento es este. Mira, el primero es: el arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Ojo con esto,
Eso es verdad, esto es una verdad. Esto no es algo que ya uno quiera odiar. No, pero es que mira, ¿qué se está odiando? ¿Qué estamos aborreciendo? Pues el pecado. ¿Por qué es que se comete el pecado varias veces? Porque tú no lo odias. Porque tú con una persona que estás odiando, con esa persona normalmente no te acercas a esa persona. Tú no vas a comer algo que no te agrade, que no te gusta. Pero ¿por qué pecas tanto? ¿Por qué inclusive el mismo lo cometes varias veces? Por la misma razón, porque no lo detestas. Vamos a ver qué nos explica la palabra de Dios en cuanto a esto. Entonces, el fruto del arrepentimiento bíblico auténtico en nuestra vida, en tu vida, es un verdadero aborrecimiento por el pecado. Como pecado, ponle sentido, es como pecado y no meramente un aborrecimiento por las consecuencias. Porque es que ahí están las consecuencias, pero es que tienes que ponerte a pensar qué fue lo que me lleva a que yo experimente esas consecuencias que no quiero bajo ninguna circunstancia, el haber pecado. Entonces, ¿y por qué si yo desprecio tanto las consecuencias, por qué no desprecio el pecado? Mira a ver si esas cosas no son importantes para considerarlas y para pensarlas. Entonces, es un aborrecimiento realmente por el pecado como pecado, ¿cierto? Y no por el aborrecimiento a las consecuencias, la cual es la separación de Dios para siempre con el que no se arrepiente. El que no se arrepiente no está cerca de Dios, jamás, nunca. Este aborrecimiento no es contra este o aquel pecado, sino aborrecimiento por todo pecado. Escucha bien, por todo, no por uno y por otro, no. Es por todo absolutamente lo que se llama pecado, que es hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y particularmente por la raíz misma que es la obstinación. Escucha esto. Tú pecas por obstinación, yo peco, el ser humano peca por obstinación. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos enseña la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 14, 6, 8, y te la voy a leer en la NTV. Dice: por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos, ojo pues, y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo, el Señor, les reprenderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón, así caen en pecado, y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Aquí es un punto importante. Aquí estamos hablando de obstinación, el pecado como obstinación, ¿cierto? Particularmente. Porque el que peca es porque está obstinado. Es decir, te lo voy a relacionar con otra palabra, terco. No oye, ni ve, ni entiende. Es decir, acuérdate de Balaán. Balaán fue comisionado por dioses para proteger, es decir, para no hacerle daño a su propio pueblo. Pero llega un rey y le dice a Balaán que vaya y maldiga a Israel. Y este bendito, pues te lo estoy resumiendo, accedió a ir a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Es decir, estaba tan terco, tan obstinado, se dejó enceguecer tanto que él fue. Y estaba tan obstinado en su corazón, tan terco, como muchas veces hemos estado, y que la verdad tenemos es que evitar estar en esa posición cada vez más y menos, por supuesto, que este hombre llegó a un punto en que había una estrechez y delante él iba montado sobre un asna, sobre un burro, y delante vio un ángel con una espada, y él no lo vio, pero el burro sí lo vio. O sea, puede ser tanto la obstinación de una persona que un animal ve lo que uno tendría que ver. Y este animal vio, se paró, y este hombre Balaán le pegaba al asna. Le pegaba y le pegaba sin justificación. Hasta que, ¿sabes qué? Dice la Biblia que Dios abrió la boca del asna, del animal, del burro, de la burra. Y ¿sabes qué? Le reclamó porque le estaba pegando. Ella le dijo: ¿pero cómo así? ¿Pero por qué me pegas? Si siempre he sido sujeta a ti, si siempre te he obedecido, pero es que ahorita no puedo, no tengo cómo caminar, mira lo que hay delante de mí. Y él no estaba viendo. Y luego ahí Dios le abrió los ojos y vio que delante había un ángel con una espada. Y ahí estaba la ira de Dios consumada porque este hombre iba a maldecir al pueblo de Dios. ¿Cómo se le ocurre? Eso es obstinación.
Eso es obstinación. Busca la historia, busca, ahí te la dejo para que la para que la busques, que es muy fácil hoy en día con tantas ayudas tecnológicas que tenemos para que la estudies y veas a ver cómo está tu corazón con respecto a este punto. ¿Cómo está tu corazón con respecto realmente a la obstinación, a la terquedad? ¿Por qué tanto? Porque hay tanta repetición y repetición de algo que sabemos que no podemos hacer. Es que te digo, este tema nos ha dado para enseñar muchas cosas, pero las mismas cosas que tenemos que aprender. Mañana vamos a continuar como siempre. Te invito para que te acerques a Dios en estos momentos y podamos decirle al Dios Todopoderoso, bendito Rey del cielo y de la tierra: ¿cómo te agradezco, Señor? ¿Cómo te agradezco con todo mi corazón que me permitas tener los ojos del entendimiento abiertos para no volver a pecar contra ti, Señor? Para no seguir siendo obstinado, para no seguir siendo terco y terca. Yo sé lo que tú me quieres enseñar y no lo hago por mi terquedad, por mi obstinación. Y tu palabra me es enseñada con toda claridad, Señor. Yo necesito más de ti. Lo reconozco y te pido el favor, Señor bendito, que no me sueltes jamás. Díselo así: no me vayas a soltar jamás. Más y más aferrado y aferrada a ti. Sí, Señor, gracias, muchísimas gracias por escucharme y por darme estas enseñanzas que son tan necesarias para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Dios grande, el Dios de Israel, por darnos a que aprendamos de Él, de su santa palabra. Mañana continuamos con este punto. El arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. No te lo pierdas y síguelo enviando para que muchos también, así como nosotros aprendemos, ellos también aprendan y se vuelvan a Dios. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.